Si nosotros mismos decimos un solo palo no hace monte, ¿cómo queremos dejar al mayombe solo y separarlo de la brillumba y separarlo de la quimbisa? Caballero, nosotros somos personas de fe. Nosotros no tenemos que ver para creer, porque entonces no somos de fe. Nosotros tenemos que creer para ver. Nuestra fe primero. Por lo tanto, pasamos a ser de vili a viri y de viri a vri. Y por otro lado tenemos el término niumba, que se desfragmentó al término yumba, que significa muerto, espíritu, espectro, fantasma. El término completo, que sería briyumba o briyumba, porque aquí es donde está el eslabón perdido de que nuestra religión no se ha desfragmentado. Nuestra religión sigue pura, porque viene de castas. Lo que pasa es que nosotros, como practicantes, como religiosos, la hemos fragmentado. Porque una de las formas de desinformar es dando mucha información en poco tiempo, y la otra es no dando nada. Yo no tengo que ver a un muerto para saber que están conmigo. Entendamos esto, porque estamos tratando de ver y por eso dejamos de creer. No, cada vez tenemos que creer más para cada día ver más. Muy buenas familias, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio para hablar de religión, para hablar de espiritismo, para tocar temas sobre el mundo esotérico. Desde aquí le envío las bendiciones a mi familia religiosa en Cuba y al pueblo cubano religioso en general. Bueno, familia, hoy por acá a las 7:39 y despierto de casi las 5:40 y tanto. Nada, son de esas noches que uno remolonea en la cama y da vueltas y vueltas y vueltas. Y se tiene que levantar. Yo cuando me levanto solo, me pongo a conversar conmigo mismo. Y yo mismo me hago preguntas y me hago respuestas y me doy respuestas, y es un ejercicio que hago que me encanta hacerlo. Se los aconsejo a todos ustedes, y no vayan al psicólogo, no tiene nada que ver con la locura. Es que el cuerpo, nosotros tenemos un sistema que es muy inherente a nosotros mismos, que nosotros nos hacemos esto y lo asociamos con la locura. Y recuerden que la locura es la razón de ser de la cordura. Así que no tengan pena ninguna hablar ustedes con ustedes mismos. Es un proceso que es normal, y cuando lo empiezas a disfrutar, mientras que no hables solo en la calle contigo mismo, lo vas a pasar muy bien. Pues nada, familia, pues me senté por acá y quiero tocarles un tema que ahorita mismo estaba hablando yo conmigo y preguntándome de por qué tanta fragmentación en nuestro culto del mayombe, y por qué las tres ramas, cuando todas pertenecen al palo y al mayombe, al mismo palo y al mismo mayombe. Si es que nosotros mismos decimos que un solo palo no hace monte, ¿cómo nos vamos a separar en ramas precisamente dividiendo al monte? Vamos a entrar en materia para que entiendan mi punto de vista. En Cuba nosotros tenemos el mayombe, tenemos la brillumba o la brillumba y tenemos la rama quimbisa. ¿De dónde vienen todas estas ramas? Nosotros cuando hablamos de ellas decimos que el mayombe es la pura, de que la brillumba o brillumba desciende del mayombe y que la quimbisa viene siendo como la prostitución de nuestro culto y nuestra religión. Pues no es así. Eso es una forma muy banal, muy básica de hablar de estos tres cultos. Estos tres cultos tienen su origen, y su origen obvio que está en el continente africano. En la zona de Cabinda, lo que es la provincia de Angola, de aquí es donde descienden nuestros primeros bakongos, de la selva del mayombe. Ahora, esta selva o estos practicantes de esta religión, de este culto, estos africanos, tenían unos vecinos que se llamaban, esa era una etnia que eran la etnia de los Bili o de los Vili. Ahora, a estos Vili se le atribuye
un prefijo que es el ba vili. Los ba vili eran para referirse a su comunidad, a su sociedad, que pertenecía a la etnia vili. Esto era más bien de la zona del Luango, de lo que es el actual Gouloi, Coilou, siempre me cuesta un trabajo mencionarlo, Coilou, que esto pertenece ya a la provincia del Congo. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro culto? Bueno, entramos en materia. Los Ba-Vili, o sea, la sociedad de la etnia Vili, ellos asociaban a las personas de la zona del Mayombe, a sus vecinos de la selva del Mayombe. Para ellos eran sus vecinos Bayombes. Recordemos el prefijo Ba-Vili, Bayombes. Si entendemos esto, empezamos a entrar un poco más. Y a partir de ahora, presten mucha atención a todos estos términos, todos estos desgloses, para poder entender por qué y que no es un invento la brillumba y la brillumba. Tiene una etnia definida. Los babilis fueron los que más entraron a Cuba debido a todo este proceso de colonización. Ahora, ¿qué pasa? Que los colonizadores, en este caso los portugueses y muchos españoles, no les convenían capturar una familia y traerla junto en el barco, porque una familia podía traer muchos problemas en alta mar, y de hecho cuando llegaran aquí cuando llegaban a Cuba, les convenían venderlos y separarlos. ¿Por qué? Porque tener una familia de 16, por ejemplo, tomando un número, en un solo ingenio era muy complicado, porque las familias no solo que hablaban el mismo dialecto, sino que también se entendían y tenían empatía uno por otros. Por lo tanto, que lo que le pasaba al otro era el problema de los otros 15. Y aquí se iba a armar la hecatombe, como se dice en Cuba. Entonces, ¿qué pasó? Que todas estas personas se desfragmentaron por un proceso logístico. ¿Vale? Hasta ahí. Ahora, esto también trae consigo una consecuencia de la fragmentación del término, del contexto y de la lingüística. Nosotros pasamos del Ba-Vili como sociedad al Viri, porque descendíamos de la etnia Vili. Por lo tanto, pasamos a ser de Vili a Viri y de Viri a Vri con V. Y de aquí se aparta el término, el prefijo Vri, que ahora les voy a explicar qué significa. Y ahora venimos al término Yumba, que desciende de la terminología Niumba. Y los Niumba, ¿qué significaba? ¿Qué significaba el término Niumba? El término Niumba significaba muerto, espíritu, espectro, fantasma. Por lo tanto, si los Vili eran estos africanos, estos congos que pertenecían de esta etnia Vili, ¿vale? Y por otro lado tenemos el término Niumba, que se desfragmentó al término Yumba, que significa muerto, espíritu, espectro, fantasma. El término completo, que sería Briyumba o Briyumba, viene siendo su significado el negro o el Congo que trabaja con muertos, con espíritus y con espectros, como lo queramos llamar. Esto es lo que significa el término Briyumba. El término Briyumba. No es que la Briyumba nace de la rama del Mayombe, pero como culto no, porque es que el Mayombe desciende de la selva Mayombe y es una zona que era los que los Ba-Vili le denominaban Bayombe, que de aquí es donde vienen los Ba-Congos. Todo esto es muy importante poderlo entender, poderlo analizar, poderlo concientizar, porque aquí es donde está el eslabón perdido de que nuestra religión
no se ha desfragmentado. Nuestra religión sigue pura porque viene de castas. Lo que pasa es que nosotros, como practicantes, como religiosos, la hemos fragmentado. Y ahora vamos a hablar de la quimbisa, creada por Andrés Facundo Cristo de los Dolores Petit. Andrés Petit. Este señor nació en Guanabacoa, La Habana, en el 1892, un 27 de noviembre. Este señor se considera como quien vendió los secretos de nuestro culto. Y también tiene su lógica. Este señor fue el que está muy mezclado con esta rama. De hecho, este culto, el culto de la quimbisa, está muy mezclado más bien con el tema, incluso aquí se asocia hasta el tema vacua. Cuidado, los quimbiceros tienen un culto muy complejo, muy complicado. Y eso lo voy a dejar para otro tema porque es muy difícil hablar de todos estos temas en el mismo momento, porque una de las formas de desinformar es dando mucha información en poco tiempo y la otra es no dando nada. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a dar la justa para poder comprender los términos y luego entramos en otros programas, en otras materias. Andrés Petit nombra su rama quimbisa, o Santo Cristo del Buen Viaje, como todos lo conocemos. La quimbisa, qui viene del Congo, del Kikongo. Ahora, quimbisa es aquel que enseña, aquel que educa, aquel que comprende para bien. Es el término de invisa o invisa. Quimbisa viene el término Congo, el término de Kikongo, o sea, es aquel practicante que educa, que enseña, que comprende para el bien. Este término de invisa siempre se asocia a todo lo que uno puede aprender de bien, puede aprender o puede enseñar. Es doctrina de bien. Aquí viene el término quimbisa. Ahora, hablando ya de estos tres términos, lingüísticos, con su origen y con su vertiente. Es muy complicado, hermanos, separar lo que nace unido. Ustedes saben por qué no se ha podido separar. ¿Por qué aún así, con tantas diferencias que muchos de forma consciente hemos intentado crear dentro de nuestro propio culto? ¿Por qué nuestro culto no se ha separado? Y tanto la rama quimbisa como la brillumba o el mayombe siguen estando unidos y sujetos a la misma creencia. Porque lo que nace unido por una entidad propia, por una entidad universal, no lo podemos fragmentar. Si quieren separarse, sepárense ustedes. Pero sepárense de la verdad. Sepárense de sus creencias. Sepárense de su culto y de su identidad. Pero no separen lo que por originalidad divina, por lo que por esencia divina está unido. Si nosotros mismos decimos un solo palo no hace monte, ¿cómo queremos dejar al mayombe solo y separarlo de la brillumba y separarlo de la quimbisa? O viceversa. No existe palo cruzado, no existe palo sincrético. Existe palo mayombe. Y el palo mayombe tiene sus ramas y cada cual su forma de practicarlo. Pero existe el palo. Nosotros hemos repetido por generaciones, generaciones y generaciones lo mismo que nos han repetido. No podemos seguir repitiendo como un papagayo, como un loro, todo lo que se nos dice. Una de las cosas que más me costó trabajo a mí entender de este culto, una vez estaba yo en una ceremonia y una frase que todos los mayomberos hemos escuchado mucho: Santo Tomás, ver para creer. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene Santo Tomás ver para creer? Caballero, nosotros somos personas de fe.
Nosotros no tenemos que ver para creer, porque entonces no somos de fe. Nosotros tenemos que creer para ver. Nuestra fe primero. Tenemos que creer para ver, porque nosotros somos personas de fe. Nuestra religión parte de nuestra fe. Nosotros creemos, nuestras creencias están en el contacto con nuestros muertos. Yo no tengo que ver a un muerto para saber que están conmigo. Entendamos esto, porque estamos tratando de ver y por eso dejamos de creer. No, cada vez tenemos que creer más para cada día ver más. Por eso es que hoy en día muchos religiosos me dicen: Robert, es que no se viven los tiempos de los milagros. Y yo le dicen: no, tú no estás viviendo los milagros. Yo sí. Yo cada día veo más. ¿Y saben por qué? Porque creo más. Y sí, yo entiendo que muchos mambos tratan de incitar al fumbe y decirle: yo quiero ver para creer en ti. Pero eso es una cosa, eso no tiene nada que ver con los principios y origen de nuestra fe. Para nada. Separemos los términos, pero no separemos nuestras ramas. Cuidado, que nos estamos equivocando y nos estamos equivocando de nuestros cimientos al punto de que estamos entre practicantes separando nuestras ramas sin conocer la etimología de dónde venimos, de nuestro lenguaje, de nuestras pronunciaciones. Pues nada, familia, gracias por este pequeño espacio. Le haré un programa sobre el mayombe, sobre la brillumba o la brillumba y sobre la quimbisa. Y me encantaría tocarles el tema de Petit. Es un tema muy interesante. Este señor, cuidado que se fue bien lejos, pero bien lejos. Cuidado con Petit y con sus conocimientos. Al punto que creó una rama. Hermano, no vino de una etnia ni de otra. Este señor fusionó y fusionó bien. Y de que camina, camina. La quimbisa camina. Cuidado. Los dejo reflexionando con esto. Bueno, familia, chao, chao.